Buenas tardes. Bueno, después de la tremenda charla que dio el doctor Adames, vamos a bajar un poquito, vamos a cambiar más bien la orientación de las cosas y pasamos a lo que respecta al abordaje de la patología del paciente, más bien con el dolor anal. Muchas veces nos preguntamos, el paciente viene y lo primero que le dice es que doctor, me duele atrás. Cada vez que dice esto el paciente, pues lo primero que pensamos es en hemorroides. Es lo más común, es lo que casi siempre se piensa, pero es la mentalidad que quisiera que comenzáramos a cambiar. No solo hay hemorroides en el ano. Primero que todo, nos tenemos que preguntar, ¿esta patología es algo que puede ser estructural o algo que puede ser funcional? Es la primera pregunta que me debo preguntar. ¿Por qué le duele el ano? Haciendo un pequeño recorderis de todo lo que respecta a la patología anorrectal, específicamente para el dolor, pues la anatomía, el ano no solo se compone de las hemorroides, el ano tiene también una capa muscular importantísima, que es la que mantiene que nosotros podamos estar con una continencia en un 85%, que es el esfínter anal interno. Tiene un esfínter que nosotros podemos controlar en base a cualquier tipo de accidentes que nosotros contraemos, que es el esfínter anal externo. Ese esfínter anal externo es una prolongación del piso pélvico prácticamente y llega hasta la parte de abajo del ano, en el mismo anodermo. El anodermo para nosotros es ese pequeño espacio antes de la línea anorrectal y que coincide muchas veces con el anillo anorrectal. Son dos cosas distintas. Es importante saber que en el recto, que es después del anillo hacia arriba, pues las situaciones cambian. En ese sentido, pues parte de una de las etiologías es importante saber que, por ejemplo, el paciente que viene con dolor anal o que tiene un absceso anorrectal, pues tenemos unas glándulas también que están entre 8 a 10 en el ano. Esta glándula es parte de la etiología de por qué los pacientes hacen abscesos anorrectales, que es una causa de dolor, y esa glándula sale a través de un conductito a nivel de la cripta. Cuando la cripta se inflama o algo pasa en la puerta, pues esta glándula es inmortal. Ella va a seguir botando moco y ese moco va a agarrar a través de los espacios que vamos a ver en un momento. Y cada vez que se llena un espacio, pues eso duele. La zona de transición, nosotros nos gusta siempre mencionarlas porque de aquí hacia abajo duele. De aquí hacia arriba muchas veces no duele. Y ese paciente que viene con una patología, que a veces tiene algo en el recto, que pensamos que el ardor o dolor o el ensuciamiento que tiene a nivel del ano es producto simplemente a las hemorroides, como las voy a seguir mencionando porque la idea es cambiar esa mentalidad, pues este paciente probablemente pueda tener un tumor que está haciendo un soiling, un ensuciamiento, y el ensuciamiento lo traduce el paciente como un ardor. Ese ardor provoca una criptitis y esta criptitis duele, inflama, arde y el paciente se queja de ardor, dolor y todo el complejo se inflama. O sea que este paciente probablemente también tenga unas hemorroides reactivas, pero no necesariamente su patología es hemorroidal. Por eso es que a esos pacientes hay que tocarles el ano. Hay que tratar de intentar con mucha gentileza hacerle un tacto rectal. Y eso vamos a conversar poco a poco. Bueno, los espacios, pues los espacios son bastantes espacios. Y bueno, a manera de introducción, ¿qué es lo primero que tenemos cuando pensamos en dolor anal? La primera patología más frecuente es fisura. La segunda patología más frecuente es trombosis y la tercera es absceso. Y de ahí pues vienen otras cosas como probable cáncer de ano o dolor crónico que hablaremos en un momento. ¿Qué es importante? Bueno, este es un paciente, no solo le duele el ano. Hay que buscar la causa que le da el dolor del ano. La causa a que se dedica. Los pacientes, por ejemplo, que son profesores, que son médicos, que no comen a las horas. Nosotros somos lo que comemos. Parte de todas las patologías, incluyendo la de la puerta de salida, no solo la gastrointestinal, sino también la anorrectal, pues depende de lo que comemos. A qué se dedica, cuáles son sus hábitos, su situación personal. Hay patologías que están combinadas, que se están estudiando, porque solo el nivel de estrés de estas patologías, pues
repercuten en una situación de dolor anal. Y estos pacientes, solo mejorando su situación personal, pues mejora el dolor anal. Es algo curioso, pero es importante tenerlo presente. Los ejercicios, pacientes que se estresan mucho hacen ejercicio en exceso. El ejercicio en exceso, pues difícilmente, y es difícil de calificar qué es ejercicio en exceso. Pero hay que saber moderar. Al cuerpo humano le encanta la moderación, la rutina, la homeostasia. Siempre tiene que estar en un equilibrio. Pasatiempos, muchas veces estos pacientes hay que conversarles un poco, hay que saber realmente por qué le duele, sobre todo en los pacientes con dolor crónico. Usar papel de baño, la verdad es que no sé quién inventó el papel de baño, pero el papel de baño es una situación bastante complicada con los pacientes con problemas anorrectales. Lo ideal es lavarse, echarse agua tibia, el bidet. Los coreanos, los japoneses tienen eso muy presente. Prácticamente uno va allá, hay un botón, el botón le tira un chorro directo al ano y le lava el ano. Y de esa manera pues tienen una calidad de vida aceptable al respecto. La fricción, muchas veces nosotros queremos que nuestro ano esté reluciente. ¿Qué hacemos? Agarramos el papel y pasamos y lo limpiamos hasta que hay que tratar de hablar con el paciente de que eso no es una buena práctica. Siempre es importante darle con gentileza. Y bueno, la anorrecepción, muchas veces se piensa que la anorrecepción es un factor de riesgo para dolor anal o una de estas situaciones, y eso es falso. No es un factor de riesgo, es un factor de riesgo para complicaciones asociadas al dolor anal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si no tienen suficiente cuidado, si no se les da una suficiente orientación, pues es un paciente que probablemente tenga un trauma o un trauma muscular o alguna situación aguda, pero no necesariamente por la práctica van a tener Entonces, parte de la razón por la cual lo menciono es para que esto no sea un dato de que este paciente es homosexual, pues probablemente tenga un problema anorrectal producto de la anorrecepción. Eso es falso. Eso también hay que cambiar la mentalidad al respecto. Hay que investigarlo de igual manera porque esto no es un factor de riesgo para determinar un dolor en el ano. Dieta. La verdad es que es lo más importante, es lo que siempre tenemos que seguir velando para tratar de disminuir tantos problemas hepáticos, como ya acabamos de ver, tantos problemas gastrointestinales, una cantidad de problemas funcionales. Y bueno, la distribución de la dieta es importante, como comentaba el doctor, la dieta mediterránea es muy buena, es valorable también para los problemas anorrectales. Comer a tiempo, al ser humano le encanta el equilibrio. Tomar agua, esto incluso está estudiado. Uno pensaría, bueno, uno siempre recomienda tomar agua, pero en realidad hay randomizados, hay metaanálisis y el agua es un factor de riesgo en bajas cantidades para desarrollar problemas tanto de estreñimiento como de problemas anorrectales. Y de hecho, la orientación de la charla es para tratar de saber que ese paciente que viene con problemas anorrectales, muy probablemente es un paciente estreñido. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo que tratar de hacer con el paciente es modificar su evacuación, o sea, su Bristol. ¿Qué es el Bristol? El Bristol es una escala muy sencilla en donde nosotros podemos determinar, por ejemplo, si el paciente tiene un estreñimiento, unas heces en bolitas que son duras de sacar. Esas bolitas, cuando pasan por el ano, raspan o prolapsan las hemorroides, y un paciente que va a desarrollar patologías eventualmente. Y vamos a lo específico. ¿Cómo es las características de cada cosa? Bueno, aquí hay una gráfica un poquito rudimentaria de que, por ejemplo, en la fisura anal el dolor es agudo. Cada vez que va el paciente a evacuar, eso es un calvario, el dolor aumenta. Luego que el paciente termina de evacuar, pues ya el dolor disminuye. Va a evacuar de nuevo, el dolor aumenta. Y así sucesivamente. Esto es un dolor que el paciente le refiere que él se queda con dolor 3 a 4 horas, tiene que irse a la cama, acostarse, relajarse para que esto pase. Y los pacientes desarrollan temor a evacuar. Y esto hace un ciclo vicioso y es la razón por la cual termina yendo a la consulta de nosotros como proctólogos, sobre todo por la parte de que le cortó, le duele el ano, me da miedo ir al baño, entonces no voy, me aguanto la evacuación, se espesa las heces,
se hace más dura, se hace un tronco más fuerte y cuando sale por el ano, eso es otro calvario más, eso es peor. Por lo tanto, es un paciente que lo primero que hay que hacer a casi todos los pacientes que vienen con patología no rectal es ¿cuánto agua usted toma? Trate de tomar más de 2 litros. Usualmente yo siempre les digo que si 2 litros es lo ideal, pues avancen a 3 litros y si es posible tomarse un poquito más de 3 litros, pues mejor. ¿Cómo es su dieta? Bajarle los carbohidratos, aumentarle la fibra y eso hacerlo de grosso modo, porque el siguiente paso a esto es que estos pacientes deben ir a una consulta de nutrición. El absceso, el absceso perianal. El absceso perianal es un paciente que tiene una incomodidad, se siente incómodo, no se puede sentar. El dolor se califica como aburrido, como que algo está pasando. Aumenta gradualmente y esto no deja de doler hasta que drene, ya sea espontáneo o quirúrgico. Y las hemorroides trombosadas pues comienzan con un gran dolor en el momento del encerramiento de la hemorroide y el dolor va a ir disminuyendo hasta que lo veamos en la consulta. ¿Por qué? Porque es literal, como se dice en la literatura, es un hematoma perianal agudo. La mayoría de las veces este dolor, como le digo, va disminuyendo y es porque el paciente empieza a decir que algo hice mal, no voy a comer tanta condimentada, debe ser el picante que me comí ayer, no voy a comer carne, voy a bajarle, voy a comer más vegetales, voy a tomar más agua y todas estas medidas que hace instintivamente, pues mejoran entonces la calidad del paciente y el paciente, pues el dolor va disminuyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Inspeccionar, hay que ver. ¿Qué queremos ver? Las fisuras. Usualmente el 90% están en la parte de atrás. Los abscesos usualmente fluctúan. Sin embargo, el no ver un área fluctuante de absceso no descarta que no tenga un absceso. Hay que ver los síntomas constitucionales, parte del dolor, si ha tenido fiebre, el interrogatorio completo. La trombosis, pues es fácil de ver hasta cierto punto porque cuando uno ve la hemorroide, el paquete hemorroidal, pues se ve morado, muy hinchado, duro y doloroso. El paciente no te deja ni siquiera tocar el ano. Aquí el tacto rectal, pues hay que ser también consciente de lo que está pasando. En cuánto tiempo hacerlo o no hacerlo. Muchas veces no tenemos esta práctica de hacer el tacto rectal, es importante intentarlo. Si el paciente tiene una fisura anal aguda, la fisura anal aguda va con un ano hipertónico, no le hagan el tacto, manéjenlo, fibra, agua, baños de asiento, que también tiene estudios, que también es algo recomendable y que conversaremos ahora. Luego de esto, reevaluarlo para poder hacerle el tacto rectal. En los pacientes con trombosis pues sucede lo mismo y el paciente con abscesos anales pues hay un específico, un absceso que es el que se está en el área interesfintérica que pues es un paciente que va a saltar si le hacen el tacto rectal, pero siempre hay que intentarlo, siempre hay que valorarlo, siempre hay que tratar, a pesar de a veces las diferencias, ¿no?, que pueden pasar. ¿Cómo son las patologías en este nivel? Pues la fisura anal pues se ve así, es una cortada posterior, usualmente en la zona posterior, y a la endoscopía pues se ve aquí, cómo se ve claramente la exposición. Aquí se ve la cortada en la parte posterior y usualmente esta imagen endoscópica se las traje para que pudiesen ver, porque hay veces que se ve así la exposición de los esfínteres y la disrupción del anodermo. La trombosis, pues la trombosis se ve, como le digo, es un brote, es un hematoma morado, duro, y este brote pues duele, duele bastante. Aquí hay una situación, muchas veces piensan que todas las trombosis se manejan con trombectomía, y efectivamente es un coágulo, sin embargo no todas las trombosis se manejan con trombectomía. Importante recordar que un coágulo de esto que pase de los 72 horas, hacerle una trombectomía puede ser riesgosa en términos de sangrado. Debe tratarse médicamente, debe reevaluarse. Los abscesos, pues esta es una forma en como nosotros vemos los abscesos. Esto es quirúrgicamente, no solamente es para decirle que es una cavidad que se llena de pus. Esto es una vista endoscópica de un absceso. Entonces, los espacios. ¿Se dan cuenta? Los espacios son muchísimos.
Y cada vez que estos espacios se acumula líquido, esto ejerce presión y esto duele. Por eso el paciente más difícil de valorar en términos de estructurales y de dolor anal es el paciente con un absceso anorrectal. Estos abscesos interesfintéricos no le van a dar un área de eritema. No puedo descartar que no tenga un absceso, pero esto lo puedo identificar porque el área fluctuante está en el tacto rectal. Por eso es importante reconocerlos o intentar por lo menos reconocerlos. Y bueno, los perianales que todos conocemos, que eso sí va a dar un aumento de volumen. Y bueno, los retrorrectales, que son bastante raros, gracias a Dios. Cáncer de ano, pues como les digo, después de la línea no dentada, eso no duele. Usualmente no duele. Sin embargo, es importante saber que el no poder ocluir el ano, tener la tumoración, pues va a ser un soiling, un liqueo, y este liqueo pues le va a causar síntomas. Importante hacerle el tacto rectal. Y otra de las preguntas que usualmente tenemos que hacernos, sobre todo en la valoración crónica, es si se relaciona con la evacuación o no. Al relacionarse con la evacuación, pues lo primero que tenemos que saber es que si el paciente es estreñido, es constipado o no lo es. Pues para esto hay las evaluaciones completas, la dieta, el estrés, el agua, todo lo que hemos comentado hace un momento, para saber si realmente es estreñido, para tratar el estreñimiento, porque si no tratamos la causa fundamental, pues tampoco vamos a mejorar la consecuencia de la misma. Y la evaluación básica, pues el manejo de constipación, que hemos conversado en otras ocasiones. Y bueno, y siempre la pregunta, ¿y si no encontramos nada? Tenemos el paciente con dolor, viene con un dolor crónico y no vemos absolutamente nada. No vemos fisura, no vemos absceso, estamos seguros que no es absceso. Pues hay muchas otras causas. Hay una comunicación. El piso pélvico es un piso que se compone de 3 compartimentos, el posterior, el medio y el anterior. Este piso pélvico lo compartimos con ginecología en términos de la vagina, de la urología, la uretra, y todo este piso se correlaciona con su inervación. Muchas veces lo que hay que hacer es buscar prostatitis. Hay un síndrome antiguo que le llama, que relacionaba la hemorroide con la próstata. Muchas veces el paciente tiene prostatitis y se refleja un dolor anal. Importante descartar otras causas, tanto ginecológicas, urológicas. El dolor anal crónico, pues así como ahí Roma son unos criterios de trastornos funcionales. Y estos trastornos funcionales, pues como se ha podido ver en toda la mañana, pues comienzan desde el esófago hasta el ano. Y esto involucra también unos criterios que es el dolor rectal recurrente. Son episodios que duran minutos, a veces tienen calambres. Y usualmente estos criterios están en base a la proctalgia fugax, que es uno de los diagnósticos diferenciales que vamos a ver en un momento. Y de estos diagnósticos de dolor crónico, estas características está el síndrome de los elevadores, el dolor anorrectal inespecífico y la proctalgia fugax. Los criterios de Roma se validan prácticamente para la proctalgia fugax, en donde son episodios recurrentes de espasmo, duran menos de 30 minutos, son intensos y después ya no duele más. El síndrome de los elevadores es una sensibilidad que podemos hacer el diagnóstico cuando hacemos el tacto rectal y hacemos una tracción en el músculo puborectal, que es la parte que podemos palpar del anillo anorrectal. ¿Recuerdan dónde estaba el anillo anorrectal? Pues ahí tocamos y esto resulta en un gatillo y esto nos hace el diagnóstico de síndrome de los elevadores. Usualmente el dolor anorrectal inespecífico pues combinan características de la proctalgia como el síndrome de los elevadores y no tiene sensibilidad a la tracción. Si el dolor no concuerda, pues también puede pasar. Hago el tacto rectal, no tiene dolor, descarto lesiones estructurales, tengo lesiones funcionales y todavía no sé qué hacer. Pues también hay otros 2 diagnósticos, que es la coccidinia, que es el dolor en el coxis, que se traduce hacia el ano, y la neuralgia del pudendo, que tiene unos criterios específicos que se llaman los criterios de Nantes. Este dolor anorrectal pues está en el territorio del pudendo. Usualmente al tacto rectal se comprime hacia la espina isquiática, que están en los laterales, y este paciente, pues al examen físico, esto comprueba que puede ser una neuralgia del pudendo.
Esto empeora al sentarse. Usualmente este paciente lo primero que le dice es que no me puedo sentar y usted ve al examen físico y no encuentra absolutamente nada. Y la situación es que tiene un atrapamiento del nervio pudendo. Entonces, ¿qué tenemos para tratar de valorar a estos pacientes? Pues estos pacientes tenemos la historia clínica y el examen físico, que es importantísimo para nosotros. Para evaluarlo estructuralmente, pues la colonoscopia, tenemos también el ultrasonido endoanal, que puede hacer diagnósticos diferenciales en lo que respecta al complejo esfintérico, y la resonancia de pelvis con contraste, que podemos valorar también tumores, por ejemplo, retrorectales, que causan dolor anal desconocido. Los dolores funcionales, pues para eso tenemos la manometría anorrectal y la electromiografía también, que lo podemos valorar con las fisioterapias, con los fisioterapeutas. Algo importante para llevar a casa es que esto es multidisciplinario. Esto no es una valoración que solo ustedes o solo nosotros en una sola persona puede valorar. Es importante valorar esto con nutrición, coloproctología, gastroenterología, especialistas del dolor, incluyen los ortopedas, en el caso de las coccidinas, y fisioterapistas. Hay fisioterapia de piso pélvico y esa terapia de piso pélvico ayuda bastante. Entonces, para incidir nuevamente en lo de la alimentación, la fibra, importantísimo, los pacientes tienen que consumir fibra. La parte de la fibra, el agua, es importante, y hay randomizadas, y como le digo, hay estudios en donde el agua, la baja ingesta de agua es un factor de riesgo de 1.9 en odds ratio y 2.4 en hombres. O sea, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo que la verdad es que es fácil de recomendar, es fácil de decirle al paciente y no es caro. De igual manera, hay otros estudios donde se ha visto que mejora la calidad, sobre todo la calidad de la estructura de las heces. Al mejorar la calidad de la estructura de las heces, pues tengo una mejor evacuación, el ano descansa y manejo el dolor anal. Los baños asiento, pues parecería que esto fuese la terapia de la abuelita, pero los baños asiento, que es en un tazón de agua, llenarlo hasta arriba y sumergir el ano dentro del agua, pues se ha visto, sobre todo en estudios de Corea, en donde miden la presión del complejo anorrectal y disminuye al ano relajarse, el ano deja de doler. Parte del dolor anal principalmente es la contracción muscular lo que da el dolor. Por eso es que también muchas veces si el paciente está estresado, no puede dormir, pues solo el hecho de dormir o tratar la parte de relajarlo un poco, pues le ayuda. Y dentro de todo, pues hay varias guías que dicen prácticamente lo mismo. Esta es la guía de la Sociedad Española de Coloproctología, en donde el dolor funcional lo valoran como hemos comentado, y también el Cleveland Clinic, que tiene prácticamente el mismo tipo de diagnósticos diferenciales, y el tratamiento es prácticamente lo mismo, pero en otra ocasión hablaremos. A manera de resolución, integrando los dos mundos, Europa y América, pues dolor anorrectal. Primero, examen físico, historia clínica, examen físico, y podemos valorar con el examen físico y la historia, pues las partes agudas. El absceso anorrectal, que el tratamiento va a ser incisión y drenaje, antibióticos. Las fisuras anales, que en fases agudas, pues le damos una crema que relaje el ano, como el diltiazem al 2% tópico. No quise ahondar en tratamientos porque la idea era hablar del abordaje, pero no el tratamiento en sí, porque si no, aquí nos podemos quedar bastante tiempo hablando del ano. Y lo que respecta al tratamiento de una fisura crónica, pues es quirúrgica, es la vitrectomía lateral interna o la fisurectomía. Y la trombosis hemorroidal, que inicialmente, pues si tiene menos de 3 días, que es el punto de corte de la mayoría de las revisiones, pues es quirúrgico, es incidir en el trombo y sacar el trombo. Eso mejora su calidad de vida. Si se pasa de los 3 días, que es usual, porque el panameño le duele el ano, no va al médico de una vez, él piensa que eso se le va a ir, eso se me va a pasar, algo comí, y usualmente ese paciente va 3, 4 días después cuando ya realmente no aguanta el ano. Pues a esos pacientes se le dan medidas higiénico-dietéticas, se afina la dieta y se le da tratamiento hemorroidal con flavonoides, por ejemplo el Daflón. Los otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el síndrome de los elevadores, pues voy a ver el gatillo en el músculo puborectal,
la manometría es importante a este nivel, porque también me puede dar a mí una orientación de dónde está este paciente, qué tan comprometido está la contracción a nivel del complejo esfintérico, qué tan comprometido tiene su forma de evacuar o la coordinación que tiene entre el recto y el ano y la liberación de los reflejos. Y bueno, el tratamiento es relajantes musculares, terapia episopélvico. Lo que respecta a la neuralgia del pudendo, pues los criterios enantes y la electromiografía dan diagnóstico y el manejo incluye incluso terapia con ira clínica del dolor. Lo que es la coccidinia, pues hay que referirlos a ortopedia también, mejoran la terapia con terapia episopélvico. También es importante la manometría para descartar otras causas de contracción del complejo esfintérico. Y lo que respecta a la proctalgia fugax, pues se ha visto que mejora con salbutamol, por ejemplo, botox inyectable, y el tratamiento es un poquito, pues es más llevador, pero es más largo. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias.